Mejor. Me hicieron una plaga para control, pero supuestamente está todo bien. Pasa que como sigo con tos y como seguía con un poco de fiebre, a las noches también me dieron corticoides. Me dijeron que los tome en la mañana y hicieron bien porque me acabo de dar cuenta que sí, que se sienten. No les voy a recomendar drogas y menos decirlo en algo grabado, pero no quiero decir nada. Dexametasona. El alta en realidad la tengo desde hoy. El alta sí en términos técnicos. En realidad, siguiendo el criterio del Ministerio de Salud de la ciudad, lo habría tenido ya el domingo, porque son 10 días desde el primer síntoma. O sea, es hasta el día 10, después del primer síntoma, el día 11 sería el alta. Pero Dosúa tiene otro criterio, que es contando no sé cuántos días desde el hisopado, y lo tendría desde hoy el alta, técnicamente. De todas maneras, me van a seguir haciendo un seguimiento por la tos y por esa fiebre que tuve, pero con la dexametasona y eso supone que voy a estar bien. De hecho saturo bien, o sea que no, en ese sentido no hay nada preocupante, es más molesto que otra cosa. Igual después me voy a dormir la siesta, no se preocupen. Pero sí, desde hoy estaría de alta. Así que bueno. Veremos, ahora vengo un poco más cansado, porque te he explicado, a ustedes siempre les toca los despojos, pero bueno, veremos qué hacemos. Les hago una pregunta para organizarnos un poquito lo que sigue. Primero, dejamos como fecha el primer parcial, entonces confirmado el jueves 20 de mayo. ¿Sí? Si alguien tiene alguna situación particular, me escribe y lo charlamos. Pero en principio sería el jueves 20 de mayo, si también tenemos tiempo de ponernos al día y eso. Si llegamos a dar temas más de lo que entraría para el parcial, que es, te recuerdo, hasta la práctica 3, o sea, entraría todo lo que ya vimos de repaso, y las prácticas 1, 2 y 3. ¿Sí? Que sería esta introducción, la de cadenas de Markov y la de procesos de Poisson. Hasta ahí estaría el primer parcial. Si llegamos a dar más cosas, igual quedan para el segundo. Si algo nos llega a entrar, sobre la fecha lo charlamos. ¿Ok? Pero sería el jueves 20 de mayo. Les consulto algo para organizarnos el cronograma de lo que sigue. Empezaron a ver algo de Markov. Hoy bueno, primero nos ponemos con la práctica 1 y después vemos. Pero empezaron a ver algo de las teóricas de Markov. No, profe, yo por lo menos todavía no llegué a la de procesos estocásticos. O sea, había introducción, pero como estoy con otras materias, no. Claro. Perdón, estoy atrasada. Yo para saber, justamente para eso, para organizarnos. Yo estoy igual. Igual. Bien. Sí, yo la pude ver, pero me surgió como la mayor duda fue en la última, en la clase 3, en la parte 2, cuando empezó el caso 1, el caso 2, el caso 3, como que ahí me empecé a perder un poco en la forma de las matrices, los cuadrados y eso. Sí, algo importante ahí para que tengan presente es, no sé quiénes vieron y quiénes no vieron, por ejemplo, la parte de números complejos. Supongo que en matemática deben haber visto, pero que también es importante eso. Recuerden, si les surgen dudas con temas de números complejos, que hay un apunte subido mío cuando tenía el curso de numéricos sobre complejos. Ahí me dicen que vieron el tema de matemática, eso también les va a ayudar. Si lo vieron en matemática, les va a ayudar. Recuerden, si tienen dudas sobre complejos, pueden ver el apunte ese, y si no me consultan, obviamente, pero tengan claras las cosas básicas de complejos, de potencias de números complejos y eso, porque si no, no van a entender la lógica. O sea que si no vieron nada de complejos, lean el apunte. Sí, en numérico se ve. Clara. De hecho el apunte que está subido es un apunte que se usaba en mi curso de numérico. Pero en matemática algo de no haber visto. En numérico no vi nada absoluto. Pensé que era un comentario de en numérico no vi absolutamente nada. En numérico, que aunque no creas, pasa. Análisis numérico, el cálculo numérico, que se llama sin exactas, es una de esas materias donde terminan metiendo todo lo que no saben dónde meter. Entonces a veces puede pasar que uno termine viendo nada de numérico en numérico, pero no está bien, quisiste decir complejos.
Si no vieron nada, les aconsejo sí que vean, que se pongan a leer por lo menos las primeras partes del apunte. Lo último que habla de derivación compleja, eso no es necesario, pero todas las cosas que tienen que ver con cuentas sí, porque van a entender un poco mejor el sentido, ¿sí? ¿Qué implican esos números complejos ahí? De todas maneras, tiene que ver cuando vieron en matemática sistemas de ecuaciones en diferencias, analizaron la dinámica y de ecuaciones en diferentes sistemas de ecuaciones en diferencias, seguramente analizaron esa dinámica de cuando converge con oscilaciones y cosas por el estilo, que tiene que ver con la presencia de autovalores negativos y de autovalores complejos. Se los comento para que relacionen. El apunte complejo está en el campus, sí. Y si tienen dudas justo de diagonalización no hay nada, pero si tienen dudas con conceptos como dependencia lineal, independencia lineal, base y todo eso, autovalor, esas cosas, ahí los conceptos están explicados también en otro apunte numérico, que es ese que dice operadores lineales, operadores lineales sobre espacios de funciones, una cosa así, creo que se llama el apunte, que es un apunte larguísimo, donde habla muchas cosas y de sus aplicaciones para el numérico, pero en realidad creo que es el segundo capítulo que habla específicamente de conceptos básicos de álgebra lineal, que es álgebra lineal, toda la teoría de espacios vectoriales y de matrices, o sea que ahí pueden por ahí repasar esos conceptos si tienen dudas por eso también. Igual, cualquier cosa después si no entienden algo de eso me consultan, no se queden con que no saben qué es una base, ¿sí? Yo todo el tiempo digo una base de autovectores, una base de autovectores, y ustedes no saben de qué estoy hablando porque nada, no van a llegar, se van a acordar. ¿Ok? Pero bueno, yo para organizar, porque veo que hay varios que no llegan a ver nada todavía de esto, no digo que es mi culpa en eso, pero bueno, yo también fui estudiante y sé, no le meten mucha presión, va haciendo aquello en lo que sí le meten presión, que es en otra materia. Entonces, hagamos así. Porque nosotros teníamos en teoría la semana que viene una clase de consultas el lunes y otra el miércoles. Yo para el lunes no sé si van a llegar a ver mucho. No, una el lunes y una el jueves. Para el lunes no sé si se van a llegar a dar mucho. Entonces lo que les digo es, en principio hagamos la próxima clase de consultas el miércoles que viene. ¿Sí? Y traten de ver al menos la 12 y la 13. O sea, son 3 clases de cadenas de Markov teóricas, la 12, la 13 y la 14. No es que unas sean un tema y otras en otro tema, es como desde diferentes perspectivas y se van complementando, pero traten de ver por lo menos la 12 y la 13 y empezar a ver un poco de... Sí, decime. Sí, perdón, es que estoy anotando. Nos conviene ver entonces hasta la 13 o 14 si llegamos, sí. Y después sería para complementar con los documentos el de números complejos y ¿cuál otro? Todo esto es si les hace falta. Si ustedes creen que lo que no quiero es que ustedes estén viendo la clase y que en lo que estén pensando es por qué menos i a la quinta es i o por qué esos vectores forman la base. Si están viendo la clase y su pregunta es esa, vayan a completar con esto que les digo, que es el vector de apuntes complejos y el de operadores sobre espacios de funciones. En uno tiene cosas sobre complejos, en otro tiene cosas sobre álgebra lineal, es decir, sobre conceptos básicos de la teoría de espacios vectoriales, de base, de dimensión y todo eso. Perdón, profe, se me cortó justo el audio. ¿Podrías repetir el nombre del segundo documento? Sí, yo te lo digo. Igual, profe, si yo tomé nota de absolutamente todo lo que vinimos viendo hasta la clase 11, esto de que está en los apuntes, ¿lo debería saber o tal vez no lo vimos? No, hasta la 11. Claro, sí. Pero no, todavía no hablamos de eso. Recién ahora entra a juego porque justamente estamos usando todo lo de la parte de álgebra matricial y de diagonalización para analizar cadenas Markov. Así que es un tipo de procesos estocásticos, pero no, hasta ahora medio que no mucho, salvo cuando hablamos de, qué sé yo, de modelo lineal y eso, hasta ahora mucho no lo usamos.
Claro, o sea, eso matricial que vimos en el modelo lineal no es lo mismo que vamos a ver acá, ¿o sí? No, la matricial que vimos en el modelo lineal es más de hacer cuentitas, o sea, es más como lo de álgebra del primer tramo. ¿Sí? Acá hay Sí, un sí, poquito más de mira. conceptos que también son de álgebra del primer tramo, pero pues usan más en matemática de qué es una base, qué es la dimensión, qué quiere decir ser que una matriz sea diagonalizable o que no lo sea. ¿Se entiende? Sí, sí, se entendió. Perfecto. Entonces, en el campus está el apunte de números complejos, que creo que se llama números complejos, me parece, o se van a dar cuenta, y el otro se llama operadores sobre espacios de funciones. Es un apunte larguísimo que se usaba en el curso de numérico que tiene muchas cosas. Explica desde qué es un conjunto, es como medio también usado como para dar una base de ciertas cosas, hasta qué es un funcional lineal y qué relación guarda con el método de interpolación de Hermite. Lo menciono para quien lo haya visto en numérico, digo, y prueba el método de interpolación de Hermite. O sea, es como muchas cosas. Pero hay un capítulo que es el 2, donde define qué es dependencia lineal, que es una base, que es la dimensión de un espacio vectorial y todas esas cosas que son conceptos que sí se usan. ¿Sí? Entonces, si van viendo la clase, empiecen por ver la clase. Si en la clase ven que tienen dudas con eso, frenen y vayan a repasar esos conceptos. Para que no se pierdan en eso y puedan avanzar con lo importante que es entender las cadenas de Markov, usar esto como herramienta. ¿Sí? Pero si no les hace falta, no hace falta que lo lean, ¿no? O sea, por eso son apuntes complementarios, digamos, para si tienen algún bache o laguna en esas cosas. Pero nada más, si no, no hace falta que lo lean. ¿Ok? Sí, traten de avanzar con las clases, entonces, al menos la 12 y la 13, ¿sí? Para el miércoles. En teoría, esa clase la íbamos a tener el lunes, pero así tenemos un poco más de tiempo, porque veo que no todos pudieron avanzar. 12 y 13, por lo menos, y hacemos la clase de consulta sea el miércoles. Después el miércoles vemos cuando hacemos la siguiente, por ahí la hacemos el otro lunes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Perfecto, sí, sí. Sí. Bien. Sí. Esperen un segundito que... Bien. Bueno, ¿te digo una pregunta? Bueno, si no, vamos a hablar entonces de la teórica 11, de la que habíamos empezado a hablar el lunes, que era la práctica 1. Bien. Habíamos visto algunas cosas, pero nos faltaban varias. Profe, no sé si podemos hacer el punto 5 de la práctica 1. Dale, a Lo que ver. me cuesta, no me cuesta tanto razonarlo, pero no sé por qué me cuesta formalizarlo, digamos, escribirlo Sí, así tienes completo. cuentas. Él tiene unas vueltas en las cuentas y hay que tener en cuenta. Ahora lo hacemos con detalle. No te preocupes. Porque es interesante. Ahora lo vemos bien. Igual, antes de ir a eso, a ver, como para cosas que les fui dejando como para que vean. En el ejercicio 1 era para practicar esto de si teníamos como una familia de funciones de distribución conjunta finita, consistente o no. Ahí hubo dudas con el 2. Ahora vamos al 2. Del 1, el 1 lo pudieron hacer, pudieron concluir algo. Está claro que el A, la respuesta es sí, que existe un proceso y que el B no, porque hay una contradicción. Sí, o sea, los pasos para resolver el ejercicio 1 sería primero ver si entre las condiciones que dan son consistentes entre sí Claro. y después chequear, digamos, al final si la familia de distribuciones es consistente, digamos, Sí, ¿no? sí, básicamente es eso. O sea, en el B vos ves que no es una familia consistente
porque vos ves que la conjunta te dice que todas las x tienen que tener la misma distribución, básicamente, que sería una exponencial con lambda igual a 1, y eso es verdad para los t pares, pero no para los t impares. Entonces, no funciona. En la A, en cambio, la independencia hace que básicamente las familias de distribuciones conjuntas finitas sean completamente consistentes. O sea, ¿cómo es la distribución conjunta de, no sé, x2, x3 medios y x7? Y es la de una normal 0t, 0,2, por una normal 0,3 medios, por una normal 0,7. ¿Por qué? Por la independencia. Eso el detallecito de la escritura. ¿Sí? Piénsenlo bien, si no cualquier cosa después me dicen, pero en principio es eso. Hagamos una por el 2C. El 2 era el ejercicio de las trayectorias. Repaso esto un minuto ahora, que el otro día lo dije muy por encima porque yo estaba muy cansado. Un proceso estocástico es... ¿sí? ¿Qué es? Es una colección, ¿sí? Los matemáticos ahí cuando no quieren decir conjunto empiezan a inventar palabras, pero básicamente quieren decir conjuntos. Es un grupo, una colección, un conjunto de variables aleatorias que están indizadas por un índice, ¿sí? Que generan representativo, pero podría no ser a tiempo. Y como tal, entonces, tenemos para cada t, tenemos una variable aleatoria xt. O sea, yo puedo, y entonces esto lo puedo pensar de dos maneras distintas. Yo puedo pensar que a cada valor t le estoy asignando la variable aleatoria xt. Eso es una manera de ver el proceso, ¿sí? Para cada t tengo una variable aleatoria. Pero también puedo pensar al revés, ¿sí? Puedo pensar, ahora una variable aleatoria es una función del espacio muestral en los reales. Una función, para cada t tengo una función que a cada resultado posible del espacio muestral le asigna un número. O sea que en realidad, técnicamente, xt es una función de dos variables. ¿Sí? Si yo fijo t, si yo pongo t igual 7,3, bueno, tengo x 7,3. ¿Qué es x 7,3? Una variatoria. Es una variatoria, una función del espacio muestral, que a cada elemento del dominio le asigna un número real. O sea, fijando el valor de t, lo que tengo es una variable aleatoria. Al revés, fijando el valor de omega, como, bueno, poniendo un elemento en particular del espacio muestral, lo que yo me queda es algo que a cada t le asigna un número real. Una trayectoria. Y esto es una trayectoria, ¿sí? Que es una función común y corriente. Si t es continua, es una función continua, o pongámosle, si t es discreto, será una sucesión, ¿sí? Pero es una trayectoria, es eso, es una sucesión o una función, las de toda la vida, las de análisis 1. Entonces, ¿es algo así o una sucesión de puntos? ¿Estamos de acuerdo? Eso es una trayectoria. ¿Ok? Entonces, está bien mirar esto. ¿Y qué es la trayectoria? La trayectoria es una de las posibles realizaciones del proceso. Recuerden que en el proceso todas las variables del proceso están definidas sobre un mismo espacio muestral. Esa es la definición. Un proceso estocástico es una colección de variables aleatorias indizadas, todas definidas sobre el mismo espacio muestral. Ese espacio muestral puede ser complejísimo, ¿sí? No es el espacio muestral del ejercicio 1 de la práctica de repaso 1. La de las escalas del lado o ese tipo de pavadas. O la de cara y seca, no es eso. Una pregunta, profe. Cuando fijo el tiempo, entonces, o sea, me quedé como más que nada teórica la pregunta. Yo no tengo una trayectoria, o sea, sé que tengo una función del espacio muestral, pero ¿dejo de tener trayectoria? ¿Cómo? Cuando yo, o sea, tengo xt0 de omega minúscula, o sea, fijo el tiempo, ¿yo ahí ya no tengo una trayectoria? ¿Solamente me va a quedar la función del espacio muestral? ¿Vos decís esto? Sí, sí. Claro, y vos lo que tenés acá es una variable aleatoria, que es una de todas las variables del proceso. Claro, pero, o sea, mi función del espacio muestral,
la función que me queda, ¿no es una trayectoria? O sea, ¿por qué no es una trayectoria? Uno nunca la grafica, ¿por qué? Porque es muy difícil representar el espacio muestral como conjunto. Si tu espacio muestral son los números reales, perdón, mató el Gonzalo. Si tu espacio muestral son los números reales, bueno, sí, ahí sí podés. Pero si tu espacio muestral son todos los posibles estados de la realidad mañana, ¿cómo represento eso? Ah, está bien. O sea, es una variable aleatoria. ¿Qué sí puede realizar esa variable aleatoria? Su distribución, por ejemplo. ¿Sí? Y ojo, una vez que además de fijar el t, fijo un resultado del espacio muestral, ¿qué tengo acá? ¿Esto qué es? Para cualquiera, ¿eh? Una constante, ¿no? Exacto, eso es un número real. Ahí ya estoy acá. No importa por qué camino lo piense. Una vez que ya fijé las dos cosas, tengo un número. Y esto es un número. ¿Sí? Es el valor que tomó una vez realizado el experimento, una vez realizado el proceso, el valor que tomó una de las variables del proceso. ¿Sí? Es decir, es como uno y ponerle sería este número acá. Si este es cero. Ah, claro, como que quieras ese caso en particular, a ver qué pasó, no sé, con el PBI en 2002. Claro, lo fijaste. Claro, está perfecto el ejemplo. Ese es el PBI. El PBI puede pasar, al PBI le puede pasar esto, al PBI le puede pasar esto, al PBI. Eso es lo que uno llama diferentes escenarios cuando es una proyección económica. ¿Sí? Esos diferentes escenarios posibles de la realidad, son los diferentes posibles resultados del espacio muestral. Por eso uno no lo representa el espacio muestral, porque es demasiado complejo de describir. ¿Sí? Por esos diferentes posibles escenarios dan lugar a diferentes posibles trayectorias. Esto de fijar tanto el resultado como el t es básicamente como dar este valor específico. Es como decís, es el PBI de 2012 o el PBI de 2021, pero después de que ocurra, después de que tengas el dato. Ah, ok, perfecto, está bien. Entonces, perdón, para cerrar, ¿no? Y terminar la idea. Cuando yo fijo el tiempo, o sea, técnicamente medio que tengo una trayectoria que yo no puedo graficar, porque claramente, o a menos que no sean reales, es un quilombo. Pero en realidad sigue siendo Hay una infinitas trayectoria. posibilidades. Está bien, o sea, mi problema con decir que tiene una trayectoria es que tendría infinitas posibilidades y yo no las puedo graficar. Claro, por eso el ejercicio pide graficar 3 trayectorias posibles. ¿Se entiende? Ok, En perfecto. el ejercicio que vimos el lunes, que era el donde todas las xt eran iguales a i, y era una normal, no sé qué, teníamos que esta era una trayectoria posible, esta era una trayectoria posible, esta también era una trayectoria posible, pero esta no era una trayectoria posible. ¿Por qué? Porque todas las xt eran la misma variable. Entonces, una vez que ocurra 1 omega 0, y toma un valor, y todas las xt toman el mismo valor. O sea que esta trayectoria no es una trayectoria posible. Ah, ok, está bien, perfecto. Pues además uno puede analizar que, como la i tenía esperanza 0, las trayectorias cerca del 0 son las más verosímiles, las más probables, o las que tienen más densidad de probabilidad, mientras que las trayectorias muy alejadas del 0 eran las que menos. Es como un dato adicional, pero en principio son trayectorias posibles las rectas horizontales. ¿Se entiende? Sí, perfecto, entendí. Sí. Bien. Bueno, entonces, Profe, perdón, una pregunta. Yo me quedé, no terminé, o sea, entendí la parte cuando fijamos el tiempo o mismo cuando ya tenemos, como el ejemplo que está ahí recuadrado. No entiendo la parte cuando mencionó sobre que hay 2 variables. Ahí medio que me perdí. son 2 variables por lo siguiente. Por la definición de variable aleatoria. La definición de variable aleatoria, ¿qué es una variable aleatoria? Es una función, esto es de la primera, digo, si después necesitas revisarlo desde una de las primeras, creo de la primera. Sí. La definición de variable aleatoria que me dice, uno tiene una intuición de que una variable aleatoria es bueno, una variable que toma valores al azar. Pero la definición matemática es que es una función con dominio en el espacio muestral. Es decir, a cada elemento del espacio muestral, que no tienen por qué ser números, si insisto, ¿qué podrían ser los elementos del espacio muestral? Los posibles escenarios de la economía durante el mes que viene. Eso podrían ser esos posibles escenarios, que anda a definirlos exhaustivamente, porque no es fácil. Esos posibles escenarios podrían ser los elementos del espacio muestral.
Entonces, la variable aleatoria lo que hace es a cada elemento del espacio muestral asignarle un valor. ¿Sí? Ahora, acá vos tenés para cada t una variable aleatoria diferente. En principio, ¿no? Entonces, vos tenés que el proceso tiene como dos, pues como, aquí digamos, x de t, vos le podés fijar el valor de t, pero también le podés fijar el resultado del espacio muestral. Si vos fijas el valor de t, por ejemplo, 7, ¿qué te queda? Te queda x7. ¿Qué es x7? Una variable aleatoria, una función del dominio a n. ¿Sí? Una función que el día que ocurran las cosas va a terminar tomando un valor, que es el que x7 le haga corresponder al resultado del espacio muestral que ocurrió. ¿Sí? Ahora, al revés, si vos no fijás un valor de t, pero sí fijás el resultado, mira, pasó esto, este es el escenario, todas las variables xt, incluyendo x7, van a tomar un valor que es un número real. ¿Sí? A ver, vayamos al ejemplo más claro. Sí. Xt es el PBI. ¿Sí? Lo definido todo de una manera hiper amplia, pero no importa. Xt es el PBI. ¿Qué pasa? Yo puedo tener el PBI de... ¿qué? Ya estoy tan mal con estas cosas que... ¿Qué es media? ¿Trimestre o trimestre? Trimestralmente. Claro. Sí, soy economista y estoy explicando esto. Hay una excusa muy buena igual ahora que tengo que se llaman consecuencias neurológicas asociadas al COVID. Así que a partir de ahora mi excusa es esa por un buen tiempo. Trimestral. Yo puedo tener primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre de 2021, que de hecho creo que no conocemos, no sé si conocemos ya el dato del primer trimestre. Creo que no. Así que de 2021 y en adelante. Esos van a ser pongámosle X1, X2, X3, X4, X5, o sea, discreto en el tiempo. ¿Sí? Como todavía no ocurrió, lo puedo pensar como que X1, el PBI del primer trimestre, es una variable aleatoria. X2, el PBI del segundo trimestre, es una variable aleatoria. X3 lo mismo, X4 lo mismo. Cuando ocurra 2021, se hagan las mediciones, etcétera, de todas las... ¿Qué es esto? Estas son todas las cosas que pueden pasar. Imagínense si es complejo, que es peor. Son todas las cosas que pueden pasar en Argentina y en el mundo. O sea, es como... da miedo. Entonces, de todas esas cosas que pueden pasar, va a pasar una, y por una me refiero a un contexto total, completo, ¿sí? Que va a dar lugar a un cierto PBI del primer trimestre. O sea, eso que va a ocurrir durante el próximo año y las mediciones correspondientes, es uno de los posibles estados de la realidad, es uno de los posibles escenarios de la realidad. Ese es omega cero. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Que incluye desde cuánta gente se vacunó, si vino otra pandemia, cosas por el estilo. Entonces, X1 va a tomar un valor, X2, que sería el PBI del segundo trimestre, va a tomar otro valor, X3, que es el PBI del tercer trimestre, va a tomar otro valor. Y esto van a ser muy... Claro, es como que no varía solo el momento, sino que varía también, o sea, lo que pasa, por decirlo de una forma. Pasa que sé lo que pasa, uno no sabe en qué graficarlo, porque ¿cómo grafico? Claro, lo que pasa. Sí. Todas las cosas que pueden pasar en Argentina y en el mundo. ¿Se entiende? Claro, buenísimo. Pero una vez que yo fijo es en lo que pasa, vos fíjate acá que tenés, y bueno, tenés el tiempo y los diferentes valores que toman estas cosas. Eso es una trayectoria. Perfecto. Ahora, si lo que pasa es otra cosa, estos valores son diferentes y vas a tener otra trayectoria diferente. Esperemos que no. Clarísimo. ¿Se entiende? ¿Sí? Perfecto, gracias. Buenísimo. ¿Se entiende este concepto de trayectoria? Es una parece abogada, pero ayuda mucho después cuando uno tiene un proceso nuevo. Acá son muy esquemáticos este ejemplo, porque son justamente más para entender el concepto que otra cosa. Pero después cuando uno tiene un proyecto, consecuencias neurológicas asociadas al COVID, recuerden. Cuando uno tiene un proceso nuevo que tiene que estudiar, está bueno pensar siempre cuáles son las posibilidades de trayectorias porque permite mucho entender cómo es el proceso, qué está pasando. ¿Sí? Y qué está pasando y qué puede pasar. Entonces ténganlo como herramienta. Pero bueno, acá la idea es entender el concepto. Profe, una pregunta. Ya que tengo infinitas tal vez trayectorias, ¿no? En un caso particular,
las que primero encuentre, por decirlo de una manera. O sea, a mí me piden 5. Yo las que voy a anotar son las primeras que vea, las primeras que descubra. ¿Tiene que ver con que sean las más probables? No, el ejercicio no lo pide. No es mal, igual no es mal ejercicio pensar, porque justamente uno se pregunta a veces como, ¿cuál es la distribución de probabilidad? ¿Cuál es la distribución del proceso? Y es muy difícil dar la distribución del proceso porque tu conjunto, tu soporte, digamos, ya no es R o R como cuando tenés una sola variable o R2 cuando tenés dos. Tu soporte ahora es un espacio de dimensión infinita, que es lo que se llama un espacio funcional, que es un concepto bastante más complejo, sí, que requiere otras herramientas. Entonces, medio como que no tenemos una representación muy copada, por lo menos nosotros con nuestras herramientas, de cuál es la distribución del proceso. Entonces, si además de ponerte a ver cuáles son las trayectorias posibles, también haces un análisis de cuáles son las más probables, eso te va a dar como una idea, una noción justamente de esto que vendría a ser como la distribución del proceso. O sea que está bueno si lo querés agregar al análisis. No lo pide el ejercicio igual, pero si lo querés agregar está bueno porque te permite como entender un poco esta idea de distribución del proceso. Ok, perfecto. Y cambia, por ejemplo, volviendo al ejercicio de la normal, que es, insisto, es muy básico y no sirve para nada más que para entender el concepto. Vos en el de tenías que esas xt, que eran todas la misma variable, es decir, una vez que se definía el resultado, todas tomaban automáticamente el mismo valor, ahí tenía una normal 0, le doy una normal, ¿no? Sí, la normal 0,1. ¿Qué pasa? Obviamente, en realidad, todas las... A ver, esto es un detalle que vale no solo en este caso por ser continua, sino que incluso en casi todos los casos suele pasar lo mismo. En este caso y en la mayoría, todas las trayectorias tienen probabilidad 0. ¿Sí? En este caso ni hablar porque la I es continua. Ahora, que tenga probabilidad 0 no quiere decir que no haya trayectorias que estén en zonas de más y menor densidad. En este caso, como la variable es normal 0,1, las trayectorias que están cerca de 0, o sea, estas acá, tienen más densidad de probabilidad y tienden a salir más o amontonarse más que las trayectorias que están lejos del 0. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tuviera la capacidad de hacer, de hacer funcionar la ruleta del universo muchas veces y decir, bueno, realicemos el experimento, realicemos el proceso, ¿sí? Una vez que yo realizo el proceso, ocurre uno de los posibles resultados del espacio muestral y automáticamente todas las variables del proceso, todas las xt toman un valor numérico. Y eso me da lugar a ¿qué? A una trayectoria. ¿Estamos? ¿Qué va a pasar? Y bueno, es probable que ocurra alguna trayectoria que esté cerca del 0. Esperen que cargo esto mientras. Es probable que ocurra alguna de las trayectorias que está cerca del 0. Es poco probable que ocurra alguna trayectoria que esté lejos del 0, pero no es imposible. ¿Sí? Bajo esas condiciones, puede pasar cualquier cosa. La realidad es esa. Puede terminar saliendo esta trayectoria que está por acá en 5. Puede salir. Si es una normal 0,1. Puede salir, pero la probabilidad es muy baja. Pero puede ser, claro. Pero puede salir. La realidad es esa. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo el control remoto del universo, la ruleta del universo, y digo, bueno, hagamos correr la bolilla de vuelta, que vuelva a ocurrir algo, que I vuelva a tomar algún valor al azar, siguiendo obviamente su distribución, y que todas las xt tomen el valor que corresponda. Va a salir otra, y va a salir otra. Cuando yo haga eso muchas veces, lo que sí seguramente va a pasar, por la ley de grandes números básicamente, es que va a ser esto. Es decir, yo voy a ver muchas más amontonadas trayectorias alrededor del 0 y mucho más separadas. A tanto va a ocurrir una que esté lejos. Alguna vez va a ocurrir. Shit happens, se dice en inglés eso. Pero la mayoría van a ocurrir cerca del 0 y se van a amontonar cerca del 0. ¿Se entiende? ¿La idea?
Entonces, profe, perdón, me cuesta un poco este tema. Cuando yo fijo el tiempo, yo tengo una función del espacio muestral, lógicamente. Pero ¿puedo tener infinitas funciones si el espacio muestral no está definido en los reales? Como infinitas funciones. ¿Por funciones Claro. a las trayectorias? Sí. Sí, sí, sí. El espacio muestral, fíjate que nunca estamos diciendo quién es. El espacio muestral es el mundo. Y como el mundo es un desastre, ni lo miro. De hecho, esa es el interés de las variables, del concepto de variable aleatoria, que nosotros al principio se acuerdan que teníamos el espacio muestral, el conjunto de eventos que tenía que ser una sigma álgebra, la función de probabilidad que tenía que definirse sobre los eventos y cumplir con los axiomas del Kolmogorov, todo eso ya de por sí es un bajón. Y encima, si quiero representar apropiadamente la realidad para fenómenos que sean un poco más interesantes que tirar un dado de una moneda o ir al casino, el espacio muestral es indescriptible prácticamente. Entonces yo me olvido del espacio muestral, o sea, existe, pero no lo defino, no aclaro quién es recontra complejo, es multidimensional, es de dimensión infinita probablemente, simplemente pienso en la distribución de las variables aleatorias que defino sobre ese espacio y los valores que toman, con las diferentes probabilidades. ¿Entiendes? Pero tu espacio muestral sí, puede ser cualquier cosa. Ahora, en general sí, voy a tener infinitas trayectorias posibles. En la gran mayoría de los casos voy a tener infinitas trayectorias posibles, de las cuales una vez que yo realizo el experimento, ocurre solo una. ¿Por qué? Porque ocurre solo uno de los resultados del espacio muestral. ¿Entiendes? Ok, entonces, perdón, yo tengo infinitas trayectorias, pero cuando fijo el espacio, un elemento del espacio muestral, o tengo también cuando fijo... Yo tengo infinitas trayectorias posibles. ¿Sí? Cuando ocurre uno de los posibles resultados del espacio muestral, eso corresponde a una sola de esas trayectorias. Obvio, la trayectoria en sí es una función de t, y bueno, sí, puede tomar infinitos valores. En este caso son rectas horizontales, pero podría ser así la trayectoria. Sí, en otro ejemplo. ¿Sí? Pero, claro, lo que yo ocurre una. Sí. O sea, pero ocurre una cuando fijo un elemento del espacio muestral. Claro, cuando fijo un resultado del experimento aleatorio, un escenario posible de la realidad. Claro, pero cuando yo fijo el tiempo, ahí sí tengo infinitas trayectorias. Yo fijo el tiempo, no el resultado, claro. Cuando yo fijo el tiempo, pero no el resultado, y bueno, puede ser cualquiera de los valores que toma el proceso en cada una de sus posibles trayectorias. Claro, ahí ya entendí. O sea, entonces cuando yo fijo el elemento del espacio muestral, digo que tengo una trayectoria porque ya la fijé de esas infinitas, yo ya sé. Ahí está. Perfecto, gracias. Fijo el tiempo, tengo cualquiera de los posibles valores que puede tomar en ese t sub 0 cualquiera de las posibles trayectorias. Por eso digo que lo podemos ver desde esos dos lados al mismo tiempo. ¿Se entiende? Sí, se entendió. Ahí vemos lo que preguntó Oliverio, pero hasta acá estamos, entonces sí. Entonces, insisto, acá el ejemplo que yo decía es, bueno, supongamos que yo pudiera, que en vez de estar jugando con la realidad como algo tan complejo, que de hecho solamente vamos a tener un resultado posible, que yo lo puedo como resetear el experimento y volver a realizarlo y ahora pasa otra cosa. Es decir, me paro en enero de 2021 y digo, bueno, que venga 2021, que nos venga encima, que ocurra 2021. Primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre. ¿Qué va a pasar? Nada, mucho optimismo. ¿Sí? Mucho optimismo, neoelectoral, etc. Nada, volvamos atrás el tiempo. O sea, esta sería la 1 así con puntitos para que quede claro, pero obvio que es algo discreto. ¿Sí? No, volvamos a enero de 2021. Que ocurra de vuelta a enero de 2021. Si ocurre realmente al azar, podrían pasar otras cosas. Esta es entonces es otra trayectoria posible. No, volvamos atrás y que ocurra de vuelta a 2021. Eso que obviamente no puedo hacer, pero como experimento mental, yo lo podría hacer, que obtengo, bueno, diferentes posibles trayectorias para ese proceso. ¿Se entiende? De todas estas, o cual ocurrir una, necesariamente. Sí, se entendió. Vamos. Bien. Acá creo que está respondido, pero charlémoslo.
El libro preguntaba por las diferencias de las trayectorias del punto C y D. ¿Sí? En el C tenemos que T son los naturales. O sea, el conjunto de índices son 1, 2, 3, etcétera. En este caso no lo pregunto, pero después cuando lo hagan de vuelta en el ejercicio 2, en cada caso respondan si el dominio del tiempo es continuo o discreto y el dominio de las variables es continuo o discreto, para ver que están como las diferentes combinaciones posibles. Que un poco es lo que responde a la pregunta de Oliveira. ¿Sí? En el C tenemos T son los naturales, las X son todas variables aleatorias, todas con la misma distribución, e independientes, y normales 0, 1. ¿Sí? Y en el D dice idem, pero las XT son Bernoulli. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Las dos son en el dominio del tiempo, ¿cómo? Discreto. Discreto. O sea, en ese sentido no se distinguen entre sí. De hecho, por eso, cuando grafiquemos, vamos a tener que graficar valores para t igual a 1, porque son los naturales, o sea que empiezan en 1, para t igual a 2, para t igual a 3, para t igual a 4. Y si bien uno puede, por ejemplo, unir con líneas punteadas para relacionar puntos con puntos, técnicamente el gráfico de estas trayectorias van a ser punto, 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 punto. ¿Ok? Ahora, en el dominio de las variables, ¿qué pasa? El C es continuo y el D discreto. Exacto, el C es continuo, el D es discreto. O sea que la diferencia está ahí, en lo que está pasando acá. ¿Sí? Yo en el C puedo tener, como la XT es una normal 0,1, técnicamente XT, ¿qué valores? Las XT, las X1, X2, X3, X4, etc. ¿Qué valores pueden tomar? Cualquiera. Cualquiera. Pero Cualquiera, obviamente cualquiera. es más probable que esté más cerca del 0. Bien, cualquiera, aunque seguramente se van a acumular más alrededor del 0 porque es un normal estándar. ¿Sí? O sea que yo podría tener otra trayectoria como 1, 2, 3, X4. Probablemente es poco probable que pase eso, pero podría pasar. Y así. Puedo tener otra trayectoria así tranquilamente. ¿Sí? Si quieren, para que quede más claro, podemos unirlas con línea punteada, pero piensen que esa línea punteada no forma parte del gráfico en sí mismo, más que para relacionar los puntos entre sí, porque no tengo nada en los t que no sean enteros. ¿Sí? O sea que esa es una posible trayectoria. Podría tener otra posible trayectoria, podría tranquilamente. Podría empezar acá, después ir acá, después ir acá, después ir acá. Fíjense que encima, como son independientes, tranquilamente pueden dar dos negativas, una negativa y otra positiva, alejarse mucho, dar muy cerca, ¿no? Puede pasar cualquier cosa realmente. Bueno, esas son posibles trayectorias. ¿Lo ven? En el C. ¿Qué pasa con el D? ¿Cuáles son los posibles valores de las X? Cero y 1, o sea, fracaso o éxito en la Bernoulli, digamos. 0 y 1, fracaso y éxito. De hecho, si quieren, ese experimento lo podemos... Acá sí podemos agarrar el control remoto del universo y jugar ese experimento. ¿Con qué? Con una moneda. Exacto, con una moneda. ¿Sí? Con una moneda podemos agarrar, tirar la moneda y decir, cara es 1, seca es seca o cruz es 0, y tiro la moneda. Seca, 0. Seca, 0. Cara, 1. Bueno, y así, ¿no? No lo voy a hacer eternamente, pero puedo seguir. Seca, cara, cara. Los 1 para que quede claro que son la misma trayectoria, pero insisto que esa línea punteada no forma parte de la función.
puedo repetir el mismo experimento y que me salga seca, cara, 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 seca, seca. Tengo otra trayectoria. Y así otras posibles trayectorias. ¿Cuál es la diferencia? Sí, todas las trayectorias van a ser así. ¿Sí? Con ceros y con unos, nada más. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Bien. Vuelvo sobre algo que dije hoy y que de alguna manera muestra cuál es la complejidad, incluso de los procesos estocásticos más simples. Fíjense que esto tiene un nombre, que lo vimos. Este es un proceso estocástico que tiene con nombre, bueno, con apellido, no. ¿Se acuerdan? Lo vimos en la clase correspondiente de básico. Es el primer ejemplo que di de ejemplo de proceso estocástico. Exacto, es un proceso de Bernoulli. Sí. Es un proceso de Bernoulli, es de lo más simple y más básico. No es tan interesante en sí mismo, sino que es más interesante para estudiar otros, pero es de lo más simple. Pero incluso en este proceso recontra simple, el simple hecho de que el dominio, incluso siendo discreto, sea infinito, tiene muchas consecuencias. Y una de ellas es, ¿cuál es la probabilidad de cualquiera de estas trayectorias? De cualquiera, ¿eh? De la roja, de esta que da seca, cara, 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 seca, seca. Y ojo, si yo digo hasta ahí, bueno, me lo pueden calcular. Pero yo digo esta trayectoria en particular que después tiene una sucesión determinada de caras y secas, infinita. ¿Cuál es la probabilidad? Un medio, me dicen aquí. No, ¿cuál es la definición? ¿Cuánto vale la probabilidad? Digo, yo tengo una... Vamos de vuelta con la pregunta. Yo agarro la sucesión roja, la trayectoria roja. La trayectoria roja es, bueno, pongámoslo con números, acá estamos. Es 0, 1, 1, 1, 0, 0, pero no es que estoy diciendo ahí y después lo que venga. La trayectoria roja, una vez que yo realizo el experimento, ¿cuál es el experimento aleatorio acá? Sí, pues jugando con la moneda, ¿cuál sería? Tirar la moneda ¿cuántas veces? Cinco o seis veces, no sé cuántas Sí, tiraste ahí. yo lo hice 5 veces, pero en realidad el experimento que da lugar a una trayectoria completa con este conjunto de índices. ¿Es cuántas veces? Infinita, Sí. todos naturales. Exacto, es infinitas veces. O sea, con lo cual no es un experimento realizable. Por eso acá necesito que hagan un esfuerzo. Que más un ejercicio de imaginación que otra cosa. Pero acá realizar el experimento y llegar a un estado de la realidad, a un resultado del experimento aleatorio, implicaría algo así como girar infinitas veces una moneda y anotar la sucesión de caras y secas. ¿Estamos? Con lo cual, acabo de decir 0, 1, 1, 1, 0, 0, y otra sucesión de cosas específica, que no las estoy anotando, pero que hay una cantidad, uno podría ir buscando y ver qué sigue. ¿Sí? Un ejemplo más claro de esto sería decir 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, que ahí uno entiende cómo sigue, pero no importa. Cada trayectoria es una sucesión infinita específica de ceros y unos. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente no la puedo escribir completa, pero realizar el experimento sería llegar a eso, a una situación donde salió una sucesión infinita, necesito todo el tiempo del universo, obviamente, y por eso un experimento mental nada más. ¿Ok? Pero sería una sucesión específica, no es que es 0, 1, 1, 1, 0, 0 y lo que venga. ¿Está clara esa diferencia? O más. Porque ya que estamos, ¿cuál es la probabilidad de 0, 1, 1, 1, 0, 0 y lo que venga? Es decir, cualquier cosa. ¿Cuál es la probabilidad de eso? Eso sí lo pueden calcular. Cero. No. Tiendo a cero. O sea, No. De 0, 1, 1, 1, 0, 0 y después cualquier cosa, con libertad. O sea, distinto a lo que dije antes. un medio sería, después de cualquier cosa. No es un medio. Un medio es la probabilidad de que acá salga acá seca. ¿Cómo? ¿No es 1?
No. No le digo la N. Estoy diciendo un dato que digo esto. Digo, parado acá, antes de tirar la moneda, todavía no empecé. Antes de empezar, ¿cuál es la probabilidad de que me salga seca, cara, seca, seca y después pase cualquier cosa? Puede ser 1 menos P al cubo por P al cubo. Sí, te complicaste la vida porque P era 0,5, pero sí. Claro, sí, O sí. sea, es la probabilidad de 3 secas y 3 caras. Así que en este caso es simplemente un medio de la sexta porque todas son un medio. ¿Se entiende? Pero sí, sería 1 menos P al cubo por P al cubo. O sea, es un medio por 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 un medio. ¿Sí? Así que es 1 sobre 74. La probabilidad de esta sucesión y después que pase cualquier cosa. ¿Hasta ahí estamos? No, profe, perdón, ¿la puedes repetir? Sí, que pase. ¿Cuál es la probabilidad de que salga seca acá? Un medio. ¿Cuál es la probabilidad de que salga cara acá? Un medio. ¿Cuál es la probabilidad de que acá salga también cara? Un medio. ¿Cuál es la probabilidad de que acá salga cara? Un medio. De que acá salga seca es un medio y de que acá salga seca es un medio. Así que la probabilidad de que las 6 primeras tiradas ocurra exactamente esta racha de cosas y después pase lo que tenga que pasar es un medio por un medio por un medio 6 veces. Pero entonces en todas las combinaciones va a ser un medio por un medio. O sea, si yo tenía, por ejemplo, empezaría al principio 1, 0, 1, 0 y así hasta el sexto puesto. Igual, ojo que acá estamos contando hasta 6, ¿no? Y después estamos dejándole que haga lo que tenga ganas. Pero obviamente que para cualquier combinación, como vos decís, de 6 combinaciones posibles, es un medio de la sexta. Sí. Ah, ok, está De bien. hecho, eso es interesante porque sería la fórmula de Bernoulli. Sí, o de la binomial incluso. A ver. No, sí, más o menos, de la binomial no, porque acá estamos contando un orden específico, no cantidad de éxitos y fracasos. Sí, es una fórmula de probabilidad. Estamos usando básicamente la independencia, por eso estamos multiplicando las probabilidades. Estamos usando la independencia de las variables. ¿Sí? Pero sí, de hecho, esto viene a tirar abajo esta idea de que 6 caras seguidas es algo más excepcional que seca, cara, 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 seca, seca. ¿Sí? Si yo les digo, ¿qué me creen? ¿Que tiré la moneda y salió cruz, cara, 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 cruz, cruz? ¿O que tiré la moneda y me salió cara, 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 cara? ¿Cuál de las dos me creen? Y la primera. La primera, pero la verdad es que la primera tiene exactamente la misma probabilidad que la segunda. Después, cuando uno cuenta cantidad de caras y cantidad de secas, obvio que hay más. Esta tiene 3 caras y 3 secas, es más probable porque tengo diferentes maneras de ordenarlas. Pero si yo les pregunto por esta racha específica y esta racha específica, las dos son igual de probables, tienen 1 sobre 64. Igual, profe, perdón, me hace ruido porque, o sea, obviamente ahora estamos viendo hasta el sexto puesto, pero si esto sigue pasando, no sé, hasta el infinito, y después tengo otra combinación completamente diferente también hasta el infinito, ¿también va a tener la misma probabilidad? O sea, ¿por qué hasta el infinito no tendría la misma probabilidad si salga cara o salga seca, que son los dos casos posibles y únicos que me pueden pasar? Siempre me van a dar lo mismo. O sea, cualquier combinación en este modelo, aunque vaya al infinito, aunque vaya hasta el 3 y demás, siempre me va a dar lo mismo. Sí. Estamos hablando de los experimentos con igual cantidad de repeticiones, ¿no? Sí, siempre va a dar lo mismo y a eso iba la pregunta. Siempre es lo mismo, ¿y cuánto es ese lo mismo? Si ahora yo en vez de pedirles hasta acá, les pido, si yo pudiera describir exactamente esto, ¿sí? Cuando hay un patrón es fácil, porque yo les puedo decir todas caras, o les puedo decir cara seca, cara seca, cara seca, ¿sí? Y está claro, pero bueno, casi no hay un patrón claro, no. Pero no importa, si yo defino una sucesión infinita y en cada lugar está claro qué es lo que tiene que salir. ¿Cuál es la probabilidad de que salga exactamente esa sucesión infinita? Si la pudiera realizar, digamos. En vez de un medio por un medio por un medio 6 veces, ¿cuánto va a ser? Si hay un patrón. No importa si hay un patrón o no, digamos, si yo puedo dejar en claro para cada momento de cada uno de los infinitos t, qué es lo que tiene que salir. Perdón, no sé si mis compañeros entienden la pregunta, pero no entiendo cuál es la pregunta. O sea, ¿qué cuenta hay que hacer o...? Claro, ¿cómo calcularía esa probabilidad de que ocurra exactamente este patrón infinito? Y nada, multiplico, porque siempre me va a dar lo mismo. Okay. O sea, claro, hago un medio por la cantidad de puestos, pero para cualquier patrón posible. Pero si estoy haciendo para un patrón específico infinito, ¿cuántas veces multiplico un medio? Infinitas veces. Infinitas veces. Va a tender a 0 la probabilidad de que ocurra.
Exacto, tiende a cero. ¿Se entiende? Sí, pero lo que no me cierra es que entonces, o sea, si vos estás haciendo un experimento y lo querés comparar con otro y siempre vas a tener la misma cantidad de repeticiones, no hay diferencia entre que te salga un caso y el otro. No, o sea, no, ninguno es más probable que el otro. En este caso, ninguno es más probable que el otro. Porque además tenés el P0,5, que obviamente te equilibra todo. O sea, esta trayectoria es igual de probable que esta otra trayectoria, es igual de probable que la trayectoria de que salgan todas caras, es igual de probable que la trayectoria de que salgan todas secas. Y de que se alternen en una línea. Todas esas son igual de probables. Ahora, ¿cuánto es esa probabilidad? Cero. Pero entonces, perdón, todos tus experimentos que vayan hacia el infinito, que o sea, son una sucesión de multiplicar un medio que te va a tender a cero, no, o sea, todas las probabilidades son cero, no tenés ninguna probabilidad positiva. Sí, por eso les digo que, salvo excepciones, en procesos estocásticos, salvo procesos muy, muy simples o con el conjunto de índices finito, o muy restrictivos como por ahí, no sé, esto de que todas las trayectorias sean constantes y además el rango es discreto, por ejemplo, digo, finito, casi siempre las trayectorias tienen probabilidad cero. A veces porque encima la variable es continua y todo eso, pero digo, incluso un ejemplo tan básico como este proceso de Bernoulli, todas las trayectorias tienen probabilidad cero. Que yo sé que es algo antiintuitivo, pero que es algo con lo que tienen que aprender tienen que aprender a procesarlo, porque de hecho ya lo tienen asumido. Cuando tengo una sola variable aleatoria con distribución continua, cada punto tiene probabilidad cero y así todos trabajamos con ella. Como, bueno, integrando, usando herramientas de cálculo diferencial. Pero acá pasa de alguna manera lo mismo. Cada trayectoria tiene probabilidad cero. Eso quiere decir que si yo elijo un cierto subconjunto de trayectorias, esas no pueden tener probabilidad positiva. No, sí, puede tener probabilidad positiva. De hecho, el conjunto de las trayectorias, de las infinitas trayectorias, cuyos 6 primeros valores son estos, pensé que yo de todo el espacio, de todas las posibles trayectorias, que son todas las posibles sucesiones de ceros y unos, podría quedarme con un subconjunto de ese conjunto, de ese espacio, que sean todas las que empiezan con seca cara, 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 seca, seca. Y lo que venga. ¿Sí? ¿Cuántas hay ahí? Infinitas, porque lo que viene acá es infinito. ¿Eso tiene una probabilidad? Sí, tiene una probabilidad positiva. Es 1 sobre 64, ya la calculamos. Pero cada una de las trayectorias, en este caso, tiene probabilidad cero. Y si les resulta intuitivo, está bien. Y ya se van a acostumbrar, pero lo quería mostrar justamente para mostrar que acá, ¿cuál es la dificultad que tenemos cuando trabajamos con estos procesos? Es demasiado abundante la cantidad de posibilidades que tenemos. Es demasiado infinita. Y hace que pasen estas cosas y que tengamos que buscar herramientas para trabajar con algo que realmente es difícil de manejar. ¿Sí? O sea, si les resulta complicado al principio, intuitivo, está bien, vamos por el camino. Pero es mejor problematizarlo que meterlo abajo de la alfombra. Perdón, profe, claramente, o sea, como que no entiendo por qué, o sea, claramente esto tiene una explicación y esto sirve, si no, no lo estaríamos aprendiendo. Pero ¿a quién se le ocurrió seguir, o sea, usando el experimento, lo que tenía, si le daba cero todas las infinitas posibilidades? O sea, ¿por qué es útil si da cero? Porque hay que acostumbrarse a que probabilidad cero no quiere decir imposible. Si no, no usaríamos variables continuas. ¿Por qué es útil usar variables continuas? ¿Por qué es útil usar la distribución normal si la probabilidad de que x tome un determinado valor es cero y sin embargo x después va y es cabezadura y toma un valor? ¿Cómo vas a tomar un valor si ese valor tenía probabilidad cero? ¿Eso no les hace ruido? Sí, obvio, pero es verdad. A mí a veces hasta el día de hoy también pasa que, bueno, uno como todo en la vida, se resigna y sigue adelante, si no, se tendría que cambiar de carrera. Pero uno se termina acostumbrando, pero la verdad es que si uno lo piensa un poco, les debería seguir chocando, por lo menos. Sí es antiintuitivo. ¿Por qué trabajo con variables normales si las variables normales tienen la manía esta de tomar valores que al final tenían probabilidad cero? Bueno, por empezar hay que sacarse de encima la idea de que probabilidad cero sea sinónimo de imposible. Eso está bien para estadística 1, ¿sí? Pero no es imposible. Es simplemente algo que tiene, bueno, la más baja probabilidad de ocurrir, pero algo tiene que pasar. Alguna de estas trayectorias tiene que ocurrir. Entonces, por más que tenga probabilidad cero, alguna ocurre. Lo que pasa es que ninguna es más probable que la otra, ¿sí?
Claro, profe, el tema es que vos preguntás por qué entonces no nos hace tanto ruido con la continua. Es verdad, nosotros medio que lo ignoramos y trabajamos igual. Pero el tema con la continua, que por lo menos, o sea, no sé si es lo mismo a esto, o yo por lo menos lo veo diferente, es que yo la continua, es verdad, en un puntito individual, que es la puntual, sí me da 0, pero en la acumulada no. O sea, yo en la acumulada no tengo una probabilidad 0. Sí, Y acá tenés yo, razón. no sé, ¿pasa lo mismo? Hay una acumulada. Tenés razón, lo que pasa es que lo que vos tenés en la continua, en una variable continua, en R, la ventaja que tenés es que al tener un orden natural de los números reales, tenés una manera intuitiva de acumular, como vos decís. Tipo, bueno, acumulo por intervalitos de números consecutivos, por decirlo de alguna manera, o están ordenados en la recta real. Acá es como que no tenés, ¿cómo ordeno este monstruo para decir, bueno, porque estas las podés acumular también. De hecho, acá cuando yo digo que los primeros 6 sean así y el resto sean cualquier cosa, es una manera de acumularlos, si querés. Pero es mucho menos claro cómo acumular estas cosas. Sin embargo, pueden acumularse de una manera en la que termine juntando una probabilidad positiva. Pero es mucho menos claro porque, claro, tenés los numeritos ordenados en la recta real. Está bien lo que vos decís. De hecho, es la explicación que yo les doy. O sea, quédense con eso, con que acumulamos continuamente. Ahí es como que uno ve el movimiento en la recta. Acá es más difícil ver cómo acumulo continuamente estas cosas. Pero de alguna manera ocurre. Ah, puede ser que acá sea más complicado de ver porque el dominio está en los naturales y por eso no es tan visible como lo de las continuas. Es porque si vos querés representar todas las trayectorias, lo que tenés que representar son todas las sucesiones infinitas de ceros y unos, que es un conjunto de dimensión infinita. Tenés un medio cómo representarlo. Eso es lo que creo. En cambio, cuando tengo una variable normal, bueno, una recta horizontal y ahí tengo todos los números reales, ya está. Esa es la dificultad adicional por ahí. Pero técnicamente, y por técnicamente quiere decir técnicamente, es decir, a nivel técnico-matemático, no es más raro esto que lo de que la normal tome valores que tienen probabilidad cero. ¿Se entiende? Sí, se entendió. Pero si les hace ruido y les problematiza, está bien, es la idea. No es que se tienen que ir se tienen que quedar con mi respuesta ni nada. Mejor si se van con preguntas y dudas, porque justamente la idea es que vean la complejidad de esto. Después tenemos todo el resto del cuatrimestre para ver cuáles son las herramientas que vamos a usar para poner orden en medio de todo este caos, porque lo es y que no es tan simple, que las cadenas de Markov son una. Después cuando vamos a ver otras herramientas nuevas. Cuando veamos la práctica 4, ahí probablemente se les vuelve un poco la cabeza o se quieran ir, nos asusten, todo va a pasar, pero digo, tenemos herramientas matemáticas más simples, más complicadas para poner orden en esto. Acá es el momento de darse cuenta que sí, que es un desastre, que es caótica la cosa, porque estamos tratando de manejar elementos mucho más complejos, con muchas más dimensiones de las que venimos trabajando. Hasta ahora teníamos una variable aleatoria, dos variables aleatorias, entonces bueno, uso un eje, uso dos ejes, uso tres ejes, uso cuatro, y lo pienso, bueno, ahora acá ya ni eso, ¿sí? Acá ya ni esto de las hiperdimensiones, o sea, en general van a hacer cosas multidimensionales, o sea, perdemos esa capacidad. Y por eso se complica. Si se les complica, está bien, vamos por buen camino. ¿Ok? Profe, perdón, ¿y cómo se usa esto en la vida real? ¿En dónde se ve? ¿Dónde es más usual este experimento de Bernoulli? Ya vamos a ir viendo, pero piensen que, por ejemplo, que si ustedes quieren representar desde la evolución de una, o sea, desde la evolución de un activo financiero, los valores de un activo financiero día a día, uno puede representar con un proceso. El proceso de Bernoulli no es particularmente útil, en general se usa como base para desarrollar otras cosas. Sí, para desarrollar otros procesos de conteo que tienen que ver con cantidad de veces que sucede algo, cantidad de siniestros que ocurren a lo largo del tiempo, cantidad de gente que muere, cosas por el estilo. Sí, en general se usa más como base para desarrollar otros procesos más complicados. Es más un ejemplito de manual el de Bernoulli. No es que se usa tanto. Pero bueno. No, está bien, no. Pero los procesos en sí sirven para tratar desde la evolución de los precios de un activo financiero, la cantidad de siniestros que ocurren, que se denuncian en una compañía de seguros día por día, ese tipo de cosas, este tipo de fenómenos. Que después ya vamos a ir viendo los diferentes ejemplos. Ok. ¿Sí? Claro, pero esto o sea, lo estamos viendo incompleto. Esto no es lo que me sirve a mí para hacer un estudio. No, esto obviamente es la intro. ¿Sí? Son los ejemplos básicos que van a encontrar en cualquier libro para entender qué es un proceso estocástico como objeto matemático, más que nada. ¿Cómo se aplica esto? Obviamente conmigo van a ir viendo algunos ejemplos
y vamos a ver los procesos de nacimiento-muerte, los procesos de Poisson, que son como los más importantes, y obviamente después van a tener todas las materias sectoriales y biometría, donde van a usar esto como herramienta para estudiar cosas reales. Sí. O sea, tampoco, por suerte, porque tampoco ni lo que sé ni lo que me interesa, lo que más me divierte, tampoco es que conmigo van a ver todas las aplicaciones de esto. ¿Sí? Se van a llevar la herramienta para después en las materias sectoriales aplicarla. ¿Vamos? Alguien me preguntó por el E antes. Matías. Ahora. Ahí veo que alguien quiere preguntar algo. Bueno, escriban por aquí. Oliverio. No sé si lo entendiste, pero puede ser, por ejemplo, en el 1B que no haya un proceso teórico. No, te contesto ahora antes de seguir. No es por eso. En realidad, es verdad que como solo te estoy dando las distribuciones conjuntas, las distribuciones marginales, digamos, las de cada X, y las conjuntas de A2, y no hay ningún dato adicional como independencia o algo así que te permita construir las que faltan, es verdad que te estaría dando información incompleta. No te estaría dando todas las familias toda la familia completa de funciones de distribución conjunta finitas. Así que sería lo que caracterizaría todo el proceso, si es posible. La pregunta es si agregando la información que falte, es posible lograr una familia que sea consistente y por lo tanto haya un proceso, o si incluso con toda esta poca información que te estoy dando, ya ahí ya la estoy, iba a decir otra cosa, ya con esa poca información que estoy dando, ya estoy haciendo lío. Y la respuesta es sí, ya con eso que te estoy diciendo ahí, estoy haciendo lío. Porque esa distribución conjunta de 2 que tenés ahí, que de hecho no son todas las de 2, son las de 2 consecutivas. Si yo quiero la de X1 y la de X5, no te la estoy diciendo. Sí te estoy diciendo la de X4 y X5. Pero ya de esa sale que tanto la XT como la XT más 1, si vos tomás los límites en más infinito, las dos tienen que ser exponenciales con lambda igual a 1. Pero según lo que sigue, una de las dos tiene que ser exponencial con lambda igual a 1 y la otra tiene que ser exponencial con lambda igual a 2. Así que ya ahí falla. ¿Entienden? Es verdad que falta información. Pero la cuestión es que incluso con esa información, nada más, ya ahí ya no va. Le pongas lo que le pongas después para completar toda la información que te estoy dando, ya no va a poder ser. Esa sería la explicación. Pero es cierto que falta. Sí, sí. ¿Se entendió? Perfecto. Bueno. Veamos el 2E. Apuntado acá a 10. Que dice, T son los naturales, o sea, discreto en el dominio de tiempo. XT es la suma desde K igual 1 hasta T de E sub... Está mal escrito, ¿sí? Es E sub K. Primero que nada, corregir. Me lo anoto. Corregir. Ejercicio. E. K. Incorrecto. Debería decir E sub K, ¿sí? Si no, sería es un tema, es un tema, es un tema, es un tema. Así que, bueno. Y me dice que las E sub T, o las E sub K, son variables aleatorias independientes, idénticamente distribuidas, que toman con igual probabilidad los valores 1 y menos 1 con probabilidad, con igual probabilidad, o sea, con probabilidad de un medio. O sea que las E sub K valen menos 1 y 1 con probabilidad de un medio. ¿Se entiende? Esa es la distribución de todas, y son todas independientes. O sea que tiene distribución de Bernoulli. Vamos. No tiene Bernoulli. Bernoulli dijimos que era 1 y 0.
Bien, no tiene distribución de Bernoulli. La distribución de Bernoulli, el rango es 0 y 1, no menos 1 y 1. ¿Sí? Y aclaro esto porque después me pasa que en el parcial ponen, tiene distribución de Bernoulli, que de última sería lo menos grave, porque eso es una convención. ¿Sí? Uno podría decir, bueno, es una distribución de Bernoulli, pero transformada para que en vez de valer 0 y 1 valga menos 1 y 1. Es fácil, o sea, si da 1 pongo 1 y si da 0 pongo menos 1. Eso no es el problema. El problema es que después agarren y digan, como es Bernoulli, la esperanza es P y la varianza es 1 menos, P por 1 menos P. Eso sí está mal, porque eso aplica para la de Bernoulli definida como corresponde con rango 0 y 1. O sea que tengan cuidado acá. De hecho, si quisieran calcular la esperanza no es P. La esperanza es menos 1 por un medio más 1 por un medio, 0. La varianza, bueno, ¿cómo se hace? Va a dar un medio, creo. O 1. No 1. ¿Sí? Eso lo aclaro, cosa que después no me pueden decir, no me di cuenta, pues no pavada. Bueno, entonces, graficar posibles trayectorias. ¿Qué va a hacer XT? Bueno, una suma de estas cosas. Entonces, lo que tengo que pensar es qué cosas pueden pasar con las C. Una posible cosa que pueda pasar con las E. Las E serían como un proceso de Bernoulli, y esta suma es lo que se llamaría un proceso binomial. Pongamos T igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué le puede pasar a la C? Bueno, no es un proceso de Bernoulli porque vale menos 1 y 1, ¿sí? Pero sería casi como un proceso de Bernoulli. ¿Qué le puede pasar? Menos 1 y 1. ¿Cómo me va a dar X? T. ¿Esos 1 y menos 1 son al azar? Sí, son al azar, exactamente. Porque son al azar, son independientes, todos tienen la misma probabilidad. Si quieren, son como las caras y las secas de antes, cada sucesión específica tiene probabilidad 0. Todo igual que antes. A cada uno de ellos les corresponde una trayectoria. Esto se podría decir como una trayectoria de las E. ¿Sí? Una posible trayectoria de las E. A esa trayectoria les corresponde una trayectoria para las X. ¿Cuál va a ser? Bueno, X1, ¿cuánto vale? Menos 1. Menos 1, porque es la suma desde 1 hasta 1, o sea que es esta sola. X2 es la suma desde 1 hasta 2, o sea que es menos 1 menos 1. X3 es la suma desde 1 hasta 3. O sea, básicamente sumo, resto 1. Al anterior siempre, acá va a ser menos 2, acá va a ser menos 1, 0, 1, menos 1. Y sigue de alguna manera que no sé. ¿Ok? Esa es una posible trayectoria. O sea, lo importante de estas trayectorias es que va a ser, empiezan o en menos 1 o en 1, porque no hay otra posibilidad para eso 1. Así que vamos a... Para ver el gráfico. Empieza en 1 menos 1. Entonces, por esta empieza en menos 1. Y después, bueno, bien la escala. Y después, o baja 1 o sube 1 en cada paso. Por ejemplo, esta no es una posible trayectoria. Estamos de acuerdo que sea menos 1, 1 no puede ser nunca. ¿Ok? Porque no puede, le tendría que sumar 2 y eso no puede pasar. Sí podría ser menos 1, 0. En este caso es menos 1, menos 2. Menos 1, menos 2, menos 1, 0, 1. Acá se va la cuenta, acá es 0, ¿no? Porque 1 menos 1 es 0. 0. Esta es una posible trayectoria, bueno, después sigue. Otra posible trayectoria, y bueno, puede ser que empiece en 1, se me vaya a 0, se me vaya a 1, se me vaya a 2, se me vaya a 3, vaya a 2 de vuelta, vaya a 1 de vuelta, a 2. Bueno, y así. Esas son todas posibles trayectorias. ¿Se entiende?
¿1 constante igual a 1 es una posible trayectoria? Y no, porque siempre o aumenta 1 o cae 1. Claro, sube 1, baja 1, no se queda quieto nunca. Y tampoco sube ni baja más de 1. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque cómo está definido este proceso. ¿Podría haber otro proceso que sí, podría. Pero en este caso no. ¿Se entiende? Esto a veces se llama, es un ejemplo muy básico de algo que se llama paseo aleatorio, o paseo al azar, o caminata aleatoria, o por sus siglas en inglés, random walk. Random walk. Paseo aleatorio, es la traducción más común. ¿Sí? Sí. ¿Qué es esto de salgo a caminar sin rumbo? ¿Sí? Salgo y cuando llego a la esquina veo si doblo a la izquierda o si doblo a la derecha, tiro la moneda y que la vida me lleve a donde quiera. Es eso. ¿Sí? Tiene una importancia teórica y práctica y sirve para representar procesos, y después cuando veamos series de tiempo vamos a ver como una versión continua de esto, pero es como uno de esos procesos que en cualquier libro sobre uso estocástico va a ser todos los primeros ejemplos que les cuento. Perdón, te hago una pregunta. No sé si tiene algo que ver, pero lo que están fuera del gráfico de 1 y -1, ¿tiene probabilidad cero? Tipo, por ejemplo, el -2. No, el -2 no, el -2 Sí, puede ocurrir. Ah, listo. ¿Qué significaría entonces? Porque... No, yo hice el gráfico, puse -1 y 1, pero me quedé corto. Pero a ver, todos los números naturales eventualmente pueden, todos los números enteros acá eventualmente pueden ocurrir. O sea, ¿puede en algún momento el proceso tomar el valor -15? Puede. Mínimo vas a tener que esperar hasta t igual a 15. Mínimo. Si te salen 15 menos 1 seguidos, en los E, el x15 va a valer -15. no, yo me confundí con XT y la E. No. Claro, o sea, fíjate, los valores de XT. Y estos son los valores de la X, y lo que estoy graficando es eso, es X. Claro, eso es. Obvio que los E en sí mismos forman otro proceso, y ahí sí, los únicos valores posibles son 1 y -1. ¿Está claro? ¿Sí? Buenísimo. ¿Quieren que veamos el 5 que me habían preguntado por ahí al principio? Perfecto. Si quieren veamos el 5, me habían preguntado al principio, tiene que ver con la propiedad de Markov. Quedan en el medio los ejercicios de estacionalidad. Si en el medio, si tenemos tiempo de verlos, los vemos, si no, después en la próxima clase los charlamos. ¿Sí? Pero hablemos del ejercicio 5 que habla de la propiedad de Markov. La propiedad de Markov es una propiedad re importante. Si no les quedó claro, vuelvan a la teórica, cuando hablo de la propiedad de Markov. Es una propiedad muy importante que ojo, el proceso puede o no tener la propiedad de Markov. Pasa que es una propiedad que si la tiene está bueno porque me permite aliviar mucho la cantidad de información de estructura de probabilidad necesaria. Porque cuando se cumple la propiedad de Markov, básicamente, yo me puedo parar en un momento de tiempo y acá tengo el pasado y acá tengo el futuro. Y si se cumple la propiedad de Markov, conocer XT es tan útil para predecir el futuro como lo sería conocer XT y todo el pasado. Es decir, si la propiedad de Markov se cumple, o ¿cuál es la definición de que se cumpla la propiedad de Markov? Que en cualquier momento del tiempo, saber cuánto vale X hoy, cuánto vale, en qué punto está parado hoy el proceso, es información tan útil. No es que es información que tiene toda la información sobre el futuro. El futuro es aleatorio, el futuro es incierto, vaya si lo aprendimos, ¿no? O sea, en este tiempo. El futuro sigue siendo aleatorio, sigue teniendo incerteza, pero obvio que la información del presente brinda, es útil, ¿sí? Es informativa a la hora de predecir el futuro. De hecho, en un momento vamos a hablar de lo que se llama la teoría de la predicción, y vamos a hablar de estos detalles y de cómo se mide la incerteza y todo eso.
pero y de cómo se hacen las predicciones óptimas. Pero el valor de hoy alguna información da para predecir el futuro. ¿Sí? Uno tendría que pensar que en general, conocer en cuánto está parado el proceso hoy, es decir, X de hoy es 7,8, no me dice tanto como saber que X de hoy es 7,8, como es que X es X10. ¿Sí? Que X9 es 5,3, que X... Lo hago discreto para que sea más fácil, porque esto también vamos a ver más adelante que tiene una versión continua. X8 es 6. Uno diría, bueno, saber todo esto debe ser más informativo para predecir el futuro que saber nada más que esto. Que X10 es 7,8. Tiene sentido. Lo que seguro no es más informativo saber solo esto que saber todo esto. Eso estamos de acuerdo. O sea, como mucho esto podrá ser igual de informativo que saber todo. Pero no saber solo esto me va a dar más info que saber todo. Eso estamos de acuerdo, ¿no? Ahora. O sea que la información del pasado a lo sumo te agrega información, pero no puede agregar, nada más. obviamente no voy a saber más, no me va a sacar. Uno se puede hacer lío después, pero eso es un tema de uno. Y a nivel matemático, obvio que no va a tener más información no saber que saber. Siempre mejor saber. ¿Sí? En el peor de los casos, puede ser inútil, pero nunca te va a sacar. Si es inútil agregar esa información anterior, decimos que se cumple la propiedad de Markov, o que el proceso es un proceso de Markov. ¿Se entiende? Eso es lo que representa la propiedad de Markov. Básicamente me dice si el presente contiene todo o no toda la información del pasado en lo que importa a la hora de predecir el futuro. ¿Sí? Que no es lo mismo que decir que tiene toda la información del pasado, porque no la tiene. Saber que X10 es 7,8 no me permite adivinar que X9 es 5,3 y que X8 era 6. Eso si no lo sé, no lo sé. No tengo la información del pasado. Sí tengo, pero cuando se cumple la información de la propiedad de Markov, lo que sí tengo es toda la información del pasado que me interesa para poder predecir el futuro. Son dos cosas distintas, ¿sí? No es que el presente contiene toda la información del pasado, no, mentira. ¿Sí? Si yo les viene alguien y me dice, ¿qué temperatura hace hoy? 24, no sé qué temperatura hace ahora, 20, pongámosle. Con eso ya le estoy diciendo qué temperatura hizo ayer y qué temperatura hizo anteayer. No. Ahora, conocer que hoy hizo 20, a la hora de hacer una predicción para la temperatura de mañana, ¿le agregará información lo de ayer y lo de antes de ayer? Bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no. Esa diferencia es que se cumpla o no la propiedad de Markov. Pero ojo que insisto, no quiere decir que conocer el presente me dé toda la información del pasado. Me da toda la información del pasado relevante para predecir el futuro. Eso es la propiedad de Markov. Hay procesos que la cumplen y procesos que no la cumplen. Y es así. ¿Por qué está bueno que la cumplan? Y porque me hace mucho más fácil las cuentas. Por eso se estudian siempre primero los procesos de Markov. ¿Estamos? Pero es una característica que puede estar como puede no estar. ¿Hasta ahí estamos? Ya que estamos, copio la definición para variables aleatorias discretas, para t discreto. Después cuando veamos procesos de Poisson, que son en tiempo continuo, y procesos de nacimiento-muerte, que también son en tiempo continuo, ahí vamos a generalizar la definición al caso continuo. Pero, como el tiempo continuo tiene una dificultad, que es que no existe hoy, ayer y mañana. En tiempo continuo existe hoy y todo lo que viene después, existe ahora ya, todo lo que viene después y todo lo que viene antes, y no existen momentos inmediatamente posteriores e inmediatamente anteriores. Y eso complica un poco la definición. Entonces, para no complicarla tanto, lo vemos primero para el caso discreto, porque en el caso discreto, si yo llamo t discreto y entero, ¿no? Si yo llamo t a hoy, mañana es ¿cuánto? El momento inmediatamente posterior a t. T más 1, hoy más 1. Exactamente. ¿Sí? T más 1. Claro, en el continuo no hay una separación temporal. En el continuo los instantes están distanciados, son infinitesimos entre sí.
Entonces, cuando queramos hablar del inmediatamente posterior en tiempo continuo, vamos a tener que hablar de infinitesimos. Vamos a definir algo que se llama notación de infinitesimos, que es una que se llama O chiquita de t, una cosa así, a lo mejor en numérico la vieron, o de t, o de cosas por el estilo. Y bueno, y cuando metemos infinitesimos aparecen límites, derivadas por todos lados. Y van a aparecer derivadas, van a aparecer ecuaciones diferenciales. Si quieren, vayan repasando resolución numérica de ecuaciones, resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Esto igual es para el segundo parcial, así que mejor dedíquense al primero ahora. Pero, bueno, sí, llegamos a ver algo para el primero. Pero se complica eso, aparece necesariamente toda una cosa de cálculo diferencial necesaria por esto de que no hay ahora y después. El después es un infinitésimo después. En cambio, claro, en tiempo diferente yo tengo t, después tengo t más 1, y el momento inmediatamente anterior es t menos 1. Sí, obviamente, si el t son naturales, enteros, que son los casos usuales. Así que, por eso es más fácil y por eso vamos inicialmente a la definición en tiempo discreto. ¿Sí? La definición de que decimos que xt es de Markov, si, y solo si, la probabilidad de que xt más 1 le pase algo, ahora lo ponemos ahí, dado que xt le pasa tal cosa y que xt menos 1 le pasa tal otra, y así hasta el principio, hasta x0 o hasta menos infinito. Y acá voy a poner, yo podría poner a, b y c, pero en teoría hay infinitas cosas, así que vamos a ponerle at más 1, at menos 1, etc. Y se cumple la probabilidad de Markov si esto da lo mismo que esto. Es decir, si yo puedo de acá para allá olvidarme de todo lo que sigue. ¿Sí? Y esto para cualquier t y para cualquier at más 1, at, etc. ¿Sí? Esto independientemente de qué t me pare, independientemente de qué número se me ocurra poner acá. Si independientemente de todo eso, estas dos probabilidades condicionales siempre coinciden, el proceso tiene la propiedad de Markov. ¿Se entiende? O sea que si yo quiero probar un proceso de Markov, tengo que probar esta igualdad. Para valores arbitrarios de t y de los valores que pongo acá. Ahí estamos. Si yo quiero probar que un proceso no es de Markov, tengo que encontrar por lo menos un valor de t y por lo menos una combinación de valores de a tales que esta probabilidad condicional sea diferente a esta probabilidad condicional. Si yo quiero probar que no es de Markov. ¿Estamos de acuerdo? Por lo cual, lo primero que me conviene cuando hago un ejercicio de estos es tener claro de entrada si es de Markov o no y después ver cómo me siento probando. ¿Estamos? Hasta ahí la idea, aunque sea, ahora hacemos el ejercicio. Sí, se entendió. Bien. Entonces, esta probabilidad tienen que tenerla clara. Después vamos a usar un montón para diferentes cosas cuando analicemos los procesos de Poisson y por qué siguen cierta dinámica y cosas por el estilo. Todo el tiempo vamos a decir, pero como es de Markov, todo esto no lo uso. ¿Sí? A ver. Hagamos por lo menos uno de estos. Uno o dos. ¿Sí? Por lo menos les tiro ideas, si no, y después lo completamos la clase que viene. De la semana que viene hace falta hacer más clases, hacemos más clases, no importa. El B, ok. En el B, está bueno verlo para entenderse. Obvio que a veces esta definición tiene sus detalles, porque bueno, por ejemplo, acá está donde llego. Y bueno, depende, si tu T mayúscula son los enteros, no son todos enteros, esto se puede ir hasta menos infinito. ¿Sí? Si tu T mayúscula son los naturales, como por ejemplo pasa en el ejercicio B, porque tengo T igual a 1, 2 en adelante, entonces, bueno, esto llega hasta x0. No, perdón, en este caso, bueno, x0 si fuera con el 0, y hasta x1 si fuera con 1. ¿Ok? Entonces, bueno, por ejemplo, para t igual a 1 no tiene mucho sentido la definición, porque para t igual a 1, esto y esto es lo mismo. ¿Sí?
Sí, es solo este. Entonces hay que ver los detalles, pero esta es la idea de la definición. Después igual viene en todo caso la bibliografía, si quieren alguna precisión extra. Acuérdense que hay una guía de bibliografía, por lo menos de los primeros temas está, después la tendría que completar, puede tratar de acordarme. Pero de los primeros temas está, tipo, qué leer de cada tema. Entonces, en el B me dicen, tengo E1, E2, etcétera, como en el ítem del ejercicio 12, que hicimos recién, sin hilo, copio de vuelta, pero toman 1 y menos 1 con probabilidad de 1 medio. Y definimos X1, que es E sub 1, y XT, en general, para T mayor o igual a 2, es 3 por XT menos 1 más epsilon T, más E sub T. Entonces, yo tengo que X1 es E sub 1. X2 va a ser 3 por X1 más E sub 2. ¿Sí? X1 es E sub 1, pero bueno. Después X3 va a ser 3 por X2 más E sub 3. ¿Quién es X2? Bueno, vemos. Pero el X2 es lo que salió de acá. Pero no importa. Entonces, para entender, lo primero que tienen que tratar es de acostumbrarse a darse cuenta si eso no es de Markov. O sea, si el valor, el último valor, ¿sí? Yo quiero hablar de X5. ¿El valor de X4 tendrá todo lo que yo necesito saber sobre el pasado para producir X5 o me necesitaré más información que la de X4? No, ya en el X4 tenés la información. Claro, me lo está diciendo acá. XT es 3 por lo que pasó antes y después, bueno, no es que con eso ya sabes todo para el futuro, porque yo no puedo predecir el futuro y ya sabemos que no sabemos qué va a pasar. ¿Sí? Ya, mi filosofía ya es que puede pasar cualquier cosa, listo, ni lo pienso. Tengo esto que a veces esto de acá, que después lo vamos a usar mucho, se le suele llamar innovación. O sea, y es lo que le agrega realmente incerteza al futuro. ¿Sí? Es algo tan simple como eso. ¿Sí? O sea, hay algo aleatorio nuevo. Pero ese algo aleatorio nuevo, y voy a hacer una esquemita que después, que creo que lo usé en clase y si no lo uso ahora, ese algo aleatorio nuevo es completamente independiente de lo que pasó antes. Es decir, todo lo que importaba del pasado ya está acá. ¿Sí? ¿Por qué? Básicamente la expresión, ¿por qué? Porque dice que hay menos uno. Es tan simple como eso. La incerteza viene solamente por este lado, que no tiene nada que ver con lo del pasado. ¿Sí? Distinto sería que dijera 3xt menos 1 más 5xt menos 2. Ahí sí me está diciendo que xt menos 2 por sí sola agrega otra variación, y entonces ya sé que el proceso no va a ser de Markov. Y después vamos a ver procesos de ese tipo cuando veamos los procesos A y ARMA. ¿Sí? Pero fíjense que, voy a borrar acá, lo que estamos diciendo, el esquema de este proceso es que yo tengo E1, E2, E3, E4, que son todos cosas que no están relacionadas entre sí, porque el enunciado, acuérdense que decía que son independientes. Estas son las llamadas innovaciones, ¿sí? Son los que en cada paso le va agregando algo de ruido al proceso, para que se vuelva interesante, porque si yo no tengo esa innovación, más allá de que el valor inicial sea aleatorio, por lo cual el proceso sigue siendo aleatorio, sigue siendo un proceso estocástico, una vez que X1 toma un valor, si yo no tuviera la innovación, ¿qué pasaría? X1 puede valer 1 o menos 1, con probabilidad de un medio. Eso sigue siendo cierto, con lo cual yo, hasta que no ocurre la realidad, no sé cuál va a ser la trayectoria. Pero una vez que pasa eso, ¿qué ocurre? Si el proceso fuera este. Con información del presente puedes predecir totalmente lo que va a ocurrir mañana, digamos. Lo puedes predecir con exactitud. O sea, si X1 termina valiendo 1, y después X2 va a ser 3 por X1, que es 3, X3 va a ser 3 por X2, que es 9, va a dar 1, 3, 9, 27, etc. Si X1 llega a ser menos 1, te va a dar menos 1, menos 3, menos 27, menos 1. O sea que puedo predecir exactamente el proceso más allá de una vez que tengo la información de X1, del presente. ¿Sí? Eso de hecho a veces se llama un proceso determinístico, lo cual
Es medio polémico el nombre, porque en realidad sigue siendo aleatorio, pero es como casi determinístico. Es como que una vez que tengo algo ya queda todo determinado. ¿Sí? Es medio como el ejemplo del proceso que tenía las trayectorias horizontales. No es muy interesante en sí mismo. Las innovaciones lo que hacen es todo el tiempo agregarle ruido. Sí, mirá que ya tenés la información del pasado y con eso ya estás bien parado, pero ahora te puede venir una pandemia, digamos. ¿Se entiende? O sea, siempre tenés esto que te genera ruido, que te genera algo de caos en la trayectoria y por eso podés subir y bajar. Entonces, yo tengo esas innovaciones y S1 es quien determina básicamente el valor de X1. Ahora, el valor de X2, ¿quién lo determina? X1 y E2. Claro. X2 es 3X1, o sea que X1 determina el valor de X2 y E2 también. ¿Sí? El valor de X3, ¿quién lo determina? X2 y E3, y así sucesivamente. Exactamente. Este es como el esquema de causalidad del proceso. Y todos estos ejercicios está bueno hacer ese esquema para entender cómo está funcionando. Porque yo veo, por ejemplo, es verdad que en este proceso donde XT está determinado por XT menos 1, X4 no es independiente de X1. X1 no influye en X4, ¿es verdad? Si lo ves así con el gráfico y pareciera que sí pareciera que sí influye. Sí, lo que pasa con X1 va a influir de alguna manera en lo que pasa en X4. Lo que pasa es que toda esa influencia va a ser mediada por X2, por X3. ¿Sí? Es falso, exactamente. De hecho, después vamos a hacer una distinción. Cuando veamos series de tiempo, falta un montón, vamos a ver que hay dos maneras de medir la correlación entre X4 y X1. La correlación común me va a decir que sí hay correlación. Porque sí, y sí, está clarísimo. Tiene que haber una correlación. Si no hay correlación es porque justo se canceló en el medio. Pero en principio tranquilamente puede haber correlación. Pero existe algo que se llama correlación parcial, que lo que hace es descartar toda esa influencia del medio, y esa correlación parcial sí daría cero en este caso, porque toda la influencia que hay está a través de las variables del medio. No se preocupen, es algo que lo vamos a definir bien y ver bien cuando llegue el momento de ver series de tiempo. Es uno de los últimos videos que está subido hasta el momento. Pero relación hay. Lo que pasa es que en X3 ya está todo lo del pasado que yo necesito para predecir X4. ¿Se entiende? ¿Quiere decir que con eso puedo predecir perfectamente X4? No, porque acá está esta otra que me va a venir a meter ruido de vuelta. ¿Sí? Pero esa información no guarda relación con la anterior. Fíjense que X sub 4 no tiene nada que ver con el pasado. ¿Lo ven? O sea que sin X1 no habría ni X2 y sin X2 no habría X3 y así sería la cadena. Sí, de ahí viene que X1 influye. De ahí viene que X1 guarda relación con X38. Poca, seguramente, pero guarda relación. Lo que pasa es que toda esa relación está mediada por las variables del medio. No influye directamente. ¿Se entiende? Yendo ahí lo que me pregunta Gregorio. Con lo cual uno mira la esquemita y se convencería de que es un proceso de Markov. Se convencen viendo el esquema que es un proceso de Markov. Si esto dijera 3xt menos 1 más xt menos 2 más epsilon t, ahí sí, x1 influiría en x3, x2 influiría en x4, x3 influiría en x5, y entonces no. Con x3 no tengo todo lo que necesito para predecir x4 porque me falta lo de x2. Ahí sería diferente. Y ahí no sería de Markov. ¿Sí? De hecho, hay una propiedad, si leyeron el libro de... ¿Cómo se llama? El ruso. Bueno, el libro del ruso, ¿sí? Trastornos neurológicos asociados al COVID. Si leyeron el libro que está en bibliografía, el del ruso, da una propiedad que dice que básicamente si puedo escribir a xt como una función de xt menos 1 y de valores de un proceso independiente, etcétera, etcétera, entonces es de Markov. Si quieren, búsquenla la propiedad. Es útil, pero no importa. Yo por ahora, con que vean el esquema y se den cuenta, me alcanza.
Ahora, como preguntan ahí, bueno, ok, sí, pero ¿y las cuentas? O sea, ¿alcanza con esto? No. Esto alcanza para convencerse de que es de Markov. Ahora hay que probar que es de Markov. Entonces, ¿cómo pruebo que es de Markov? Bueno, lo que vamos a hacer es tratar de escribir esta probabilidad condicional, también tratar de escribir esta probabilidad condicional y ver que coincide. Me paro en un t cualquiera, vamos a suponer obviamente que el t es mayor a 1 para que tenga sentido. Y pongamos t mayor o igual a 2. Y escribamos primero esta probabilidad. ¿Sí? La de que xt más 1 es igual a cierto valor, dado que xt es igual a cierto valor, que xt menos 1 es igual a cierto valor, y que x1 es igual a cierto valor. ¿Ok? Entonces lo primero que voy a hacer es recordar que xt más 1 es igual a qué. Yo creo que lo tengo escrito un poco distinto, pero si corro todo un lugar, xt más 1 es igual a qué. 3. 3xt más et más 1. Exactamente. O sea, por ahí todo tengo que correr uno para adelante, pero sería esto. ¿Sí? Esta es la definición, entonces. Entonces tengo, entonces en vez de xt más 1 puedo poner eso. Puedo poner 3xt más et más 1. Igual a este número. Esto es un número que no sé cuánto es, pero es un número, y podría ser un 5, dado que xt es a sub t, que xt menos 1 es a sub t menos 1, y que x1 es a sub 1. ¿Ok? ¿Estamos? Ahora, como estoy condicionando a que todo esto, y en particular a esto, acá donde dice xt, yo puedo poner este valor. Es decir, si yo estuviera condicionando, digo, 3xt me da igual a tanto. Dado que xt es 7, yo acá puedo poner 3xt o puedo poner 3 por 7. Porque estoy asumiendo que xt es 7. ¿Se entiende? También mi ejemplo clásico que es el 8, no sé por qué. Puede ser por el COVID. Entonces, yo acá en xt, mientras mantenga esta condición, toda la condición, pero en particular esta parte de la condición, puedo poner a sub t. Puedo poner el valor que estoy... Esto es un número, sí, que es un 7. Puedo poner el valor que estoy asumiendo que es. O sea, que es 3 a sub t más e sub t más 1 igual a sub t más 1, dado xt igual a sub t, xt menos 1 igual a sub t menos 1, a sub t x1 igual a sub 1. ¿Ok? ¿Ahí me siguen? Sí, sí. Y acá, en el suceso del que estoy probando la probabilidad, ¿cuál es la única variable aleatoria que me quedó? Et más 1. Eso Habíamos dicho que at y at más 1 eran constantes. Claro, fíjese como si fuera 3 por 7 más 7 más 1 igual a 5, por ejemplo. ¿Sí? La verdad es como decir, esto t más 1 es igual a 5 menos 21, lo que sea. Yo puedo despejar el et más 1 igual a un número. ¿Sí? El número va a ser at más 1 menos 3 a sub t. O sea que esto lo puedo, o sea, esto sería otro paso. Si ustedes escriban los dos pasos, yo voy a aprovechar un poco el pizarrón. En otro paso volvería a poner lo mismo, pero puedo ponerlo directamente despejado. Et más 1 igual a sub t más 1, o sea, este número, menos 3 a sub t. O sea, ahora que usé, lo único que usé es esto de que como condiciono acá a esto, puedo, en la probabilidad, en el suceso principal, cambiar xt por el valor que estoy asumiendo en la condición. Es lo único que estoy usando, hasta ahí. Y después lo reorganicé, nada más. Y lo que sigue es algo muy importante, que tiene que ver con esto del esquemita, por eso es importante ver este esquema, donde estas flechas, acuérdense que no van, Este más 1 es, por ejemplo, es un 4. O sea que yo ahora, visto así, el suceso es un suceso que habla sobre E sub 4, por ejemplo. Nada más. Y acá tengo condiciones para x3, x2, x1.
¿Qué relación hay entre S4 y X3, X2, X1? Si miro el esquema. Perdón, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué relación tienen? Claro, sí, las variables. Y ninguna. Ninguna, son independientes. ¿Sí? Este esquema, uno podría definirlo bien, pero este esquema me dice que sub 4 es independiente de todas las, no solo de las C anteriores, que sí, porque de las anteriores y de las C posteriores también, pero también es independiente de las X anteriores. No de las posteriores, porque después como es sub 4 influye en X4 y X4 va a influir en las que siguen, sí, va a relacionarse con X5, con X6, va a estar correlacionado. Pero con las anteriores no hay ninguna relación, exacto, son independientes. Entonces, si yo calculo y digo, probabilidad que es sub 4 tal cosa, dado que estas variables independientes tal otra cosa. Condicionar a sucesos, o sea, este suceso y estos sucesos de acá son independientes. Y condicionar a sucesos independientes tiene algún efecto. O sea, yo les digo, ¿cuál es la probabilidad de que en el dado salga un 5 si tiré la moneda y salió cara? Y un sexto, qué sé yo, no me importa lo de la moneda. Es la probabilidad de que tirar un dado y que salga un 5. ¿Se entiende? Como estas variables son independientes de E sub t más 1, ¿sí? Esto es simplemente la probabilidad de que E sub t más 1 de el número este de acá. A sub t más 1. Esto aplicando, digamos, lo de probabilidad conjunta, todas las XT, todo eso sería 1, digamos, por 1 sería. No, no es que es 1, pero es como, a ver, si lo querés pensar como conjunta es, o sea, esta condicional es la conjunta sobre la de la condición. ¿Sí? Es como, si querés, esto es A, esto es B. ¿Sí? Y ahí B son independientes. Claro, yo lo pensé como que, por ejemplo, la información, o sea, la B, como es información del pasado, como ya lo sé, entonces sería 1 y quedaría solo lo de la parte izquierda. No sé, como una forma de razonarlo, no sé si estará bien. Es más básico. La definición que dimos de probabilidad de sucesos independientes es que A y B son independientes si la probabilidad de A dado B es la probabilidad de A. Y viceversa. O sea, son independientes y conocer este no me influye la probabilidad de este. Esa es la definición directamente. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Pues solo un poco, si no, pero... Ahí Matías dice, ¿no depende de XT? No, no depende de XT. El sub t más 1 depende de XT. El A sub t es un número. Una vez que vos lo reemplazaste, acá es un número. ¿Sí? Ahora, técnicamente, ¿qué querés calcular vos? La probabilidad de que E sub t más 1 valga este número. Si sabes que XT valió este número, que sí, lo usaste para esta cuenta, pero no importa. Ahora ya son números. Claro, ya está. O sea, a ver, si esto es un 5, esto es un 6, esto es un 3. Acá que tenés 6 menos 3 por 5. O sea, 6 menos 15. 6 menos 15 es menos 9. O sea, esto es un menos 9. Esto es un 6. Esto es un 5. ¿Cuál es la probabilidad de que sub t más 1 sea menos 9? Si xt es 6, si xt menos 1 es 5, etc. Y, como es sub t más 1 es independiente de todas estas variables, se supone que esto no me tiene que importar, y entonces la probabilidad de sub t más 1 es la probabilidad de que sub t más 1 sea menos 9. ¿Cómo la calculo? Después vemos, pero técnicamente es esto nada más. ¿Por qué? Porque estas variables son independientes. ¿Se entiende? Es decir, ¿cómo el sub t más 1 llega hasta menos 9? No importa, viene de afuera ese menos 9. Y no tiene nada que ver con lo que le haya pasado antes a las series. ¿Se entiende? Cuesta a veces al principio verlo, pero es eso. Después igual la cuenta es siempre la misma. Ahí se usa reemplazo porque condiciono, despejo, y por independencia me queda esto. ¿Se entiende? Pero Eso es un truco que se repite. Sí, Perdón. siempre lo mismo. Sí, es un truco que se repite mucho para probar procesos de Markov, entonces, digamos, esto de reemplazar. Cuando hagan ejercicios de Markov, después lo vamos a usar mucho. Pero ese truco es re clásico. ¿Se entiende? Entonces fíjense que tengo hasta acá.
esta probabilidad, que es la primera de las dos probabilidades condicionales que entran en la definición de la propiedad de Markov, es simplemente la probabilidad de que sub t más 1 sea igual a este número. A t más 1 menos 3 a t. Esto es un detalle. ¿Estamos de acuerdo? Pero hasta ahí llegué. Lo que les dejo, para que revisen, si quieren mejor escríbanlo, así se convencen y además van repasando los pasos. Pero lo que les dejo, porque ahora habría que ver si eso es igual a esta probabilidad. O sea, ahora esa ya la hice, ahora tengo que hacer esta probabilidad. ¿Sí? Esta probabilidad de que es igual. ¿Sí? Nosotros calculamos la otra, la que tiene todos los x hasta el pasado. ¿Esa cuánto da? Esto. Ahora les dejo para que ustedes hagan el mismo ejercicio con esta probabilidad. Convénzanse de que puedo hacer exactamente lo mismo en este caso. ¿Por qué puedo? Porque tengo xt y solo depende de xt. O sea, xt más 1 solo depende de xt. ¿Sí? Si yo tuviera un xt menos 1 también, acá podía poner el a sub t menos 1 porque lo tenía, pero acá no lo podría poner porque no lo tengo. Entonces ahí ya tengo una diferencia. Pero en este caso yo puedo repetir lo mismo. ¿Puedo decir xt más 1 es esto? Sí, puedo. ¿Puedo decir, bueno, pero como xt estoy asumiendo que es a sub t, lo reemplazo? Sí, puedo, porque lo tengo acá. Como es solo ese, puedo. Si tuviera otro más, ya no podría. ¿Sí? Puedo hacer todo lo mismo y llegar a que esto, con exactamente el mismo razonamiento, también es igual a la probabilidad de que sub t más 1 sea igual a sub t más 1 menos 3 a sub t. O sea, la que tiene todos los x es igual a esto, la que tiene uno solo el presente, digamos, es igual a esto, y entonces, ¿qué pasa? Son iguales. Entonces cumple con la propiedad de Markov. Entonces, como con las dos llego a lo mismo, son iguales y se cumple la propiedad de Markov. ¿Se entiende? Ese es el camino. Tengo que escribir las dos veces lo mismo para mostrar que las dos dan igual. ¿Se entiende? Pero también tengo que probar que ET más 1 es independiente de XT, ¿no? Digamos algebraicamente. No, eso lo queremos como dado. Sí, de hecho, la verdad debería decirlo el enunciado. Y no lo dice. Medio que lo asumimos por cómo viene. Pero en realidad es independiente de todas las X anteriores. Es como algo que lo vamos a asumir en estos procesos. Como que vienen dados realmente de afuera. ¿Sí? Ah, ok, perfecto, entonces. Gracias. Nada. Así que ese sería más o menos un organismo. Pero hay que escribir las dos. Y escribir las dos como para convencerse de que efectivamente vale. ¿Sí? Porque si el profesor dijera xt menos 2, perdón, si xt más 1 dependiera de xt menos 1, es decir, lo que está a 2 de distancia, acá podría reemplazar por a sub t menos 1, pero acá no podría, porque no estoy asumiendo ningún valor. Y ahí ya serían indiferentes. ¿Cómo se prueba que no es? Con un contraejemplo. Eso si quieren, prueben de hacerlo, que sería, por ejemplo, el ejercicio C. Si no, la próxima clase lo vemos. ¿Ok? Estos truquitos son bastante estándar. Perfecto, gracias. Bueno, estamos en tiempo cumplido. Yo ya no me debería ir a dormir una siesta. Pero a ver, igual pregúntenme si hay algo urgente. Traten de terminar esta guía y empezar con Markov. En principio nos veríamos el miércoles. Igual si tienen dudas, escríbanme por el foro. Yo lo chequeo, porque de hecho los estadísticos me preguntan cada tanto cosas. O sea, pregunten así, por ahí se pueden ir sacando algunas dudas antes. Traten de completar esto al principio de la clase que viene, si quieren vemos las dudas que haya de esto, y después empezamos con Markov. Lo que entra para el parcial, acuérdense que es lo de vectores aleatorios y onda de ajuste. Que podría haber un ejercicio de onda de ajuste o podría haber un ejercicio de vectores aleatorios, que un conjunto de eso. Después, obviamente, todo lo otro lo tienen que saber y las distribuciones las tienen que conocer y todo eso. O alguna cosa por ahí de características de las distribuciones, esas cosas también. Bueno, genial entonces, gracias, profe. De nada. Nos vemos la semana que viene. Bueno, nos vemos la semana que viene. Que tengan- Chao, gracias. De nada. Descansen, practiquen. Cualquier cosa me escriban. ¿Sí?
Bueno, acá también. Después subo la clase, ¿sí? Nos vemos. Chau.